Bienvenidos a La Orden Oculta, nuestro espacio para hablar de historias oscuras, preguntas sin respuesta y curiosidades para quien no le tienen miedo a lo misterioso. Damos inicio a la sesión. Esta noche hablaremos de una inquietante anécdota sobre una obra que se creó en páginas de papel, pero que, según las personas que estuvieron involucradas y las que vivieron todos los sucesos, terminó teniendo consecuencias muy reales y muy terribles. Hablamos, por supuesto, de Koisho Radio, sobre si no lo pronuncié bien, o PTSD Radio. ¿Cómo otra vez? ¿Koisho? Koisho Koisho. Radio, o PTSD Radio. Un manga de terror tan perturbador que su propio autor tuvo que dejar de escribirlo porque lo comenzó a enfermar y terminó temiendo por su vida. El manga en sí es un manga de terror japonés, escrito por el autor Masaki Nakayama, publicado desde el 2010 y que ganó fama rápidamente entre los amantes del manga de terror porque tenía un estilo narrativo como muy particular. Este estilo narrativo es como, son viñetas, son 2 o 3 imágenes donde algo extraño empieza a pasar y es desde el punto de vista desde la persona que le está pasando. Ajá. A simple vista parece que no están como seriados, pero hay unos que sí están seriados. Y los capítulos se van clasificando como si tú le cambiaras a una estación de radio. Por eso se llama así. Son capítulos cortos, tipo cápsulas. Y son presentados sin mucho contexto. No tienen mucho diálogo tampoco. Es más que nada como un terror muy visual. De hecho, me recuerda... como sintonizar a cada, como si, ajá, a como cada usuario. Cada viñeta es como si sintonizaras una estación de radio de terror. Y algo diferente está pasando. Toda la historia del manga en general, sucede en un solo pueblo. Eso me recordó un poquito a los de Junji Ito, a los que he leído. Está como contenida el terror cósmico. Es una especie de terror cósmico. Y a Nightmare me recordó por el radio. Y a Nightmare, sí. Nomás que sin lo sarcástico. O digo, sin el humor. Sin ¿no? el humor negro. Sí, no, this is just creepy. Sí, porque vi algunos de los paneles. No le entendí mucho, it's just creepy. Él se centra mucho en lo que son los kami, los dioses antiguos del shintoísmo. Y particularmente la historia de él se basa en el dios del cabello. El dios del cabello que vive en ese pueblo o aldea. Long story short, el pueblo está maldito. Entonces le empiezan a pasar cosas a gente porque el mismo dios del cabello va y los busca. Realmente no es un espíritu vengativo, o sea, no está como que, ay, es que esta persona hizo mal o algo. No, simplemente personas que involucraron al dios y al pueblo en el ritual dejaron de atenderlo, y como él se enojó porque dejaron de atenderlo y de ofrecerle rituales, fue a vengarse de la gente random del pueblo. Sí, o sea, no, culeros, sí, así, porle culeros, ¿por qué me dejaron de hablar? Ajá. Y eso es todo. O sea, no hay mucho contexto de lo que leí en las viñetas. Todas las cosas que pasan en el pueblo sobrenaturales y todos los subaques y los espantos están relacionados al dios del cabello y a su venganza porque lo ignoraron, porque lo dejaron de... En esa historia en particular. Sí, todo el manga se basa en eso. Me acordé de ese capítulo de Dan Da Dan donde al volcán no lo apaciguan dando sacrificios también de niños y cosas así. El gusano ese, ¿no? Que estaba en el volcán. A la serpiente. Sí, es un gusano. ¿Serpiente? Era un gusano, pero decían que era una serpiente, pero era un gusano. Entonces, en el mismo shintoísmo había un dios del cabello en ese... O sea, fuera del contexto de la historia hay un dios del cabello real. Hay un dios del cabello ¿Sabes real. cómo se llama o algo así? Sí, aquí tengo el nombre. Y en los pueblos le rinden culto y cosas así del estilo. Sí, es un dios muy antiguo. Ajá. Porque he visto que tiene mucho cerca del cabello, ¿no? Así como que... los japoneses, en la cultura japonesa, en el folclore japonés, el cabello tiene mucho significado, especialmente en las cosas como de terror. Algo así. Sí. Sí. Nomás quería saber si había un culto real y cómo era. Pues supongo que es nada más atención, ¿no? O en algún templo, en alguna ofrenda. Es en un templo, templo. No ofrendas de muerte ni de gente. No, simplemente a verle el que le dejaran de prestar atención y que le dejaran hacer los rituales que eran tradicionales del pueblo cuando era antiguo. Es venganza por ignorarlo. Qué loco. Esa es la historia general del manga. O sea, el manga se revuelve en ese pueblo. Ajá, se desenvuelve, en ese pueblo. Entonces, vuelta al manga de este vato. Después de que hizo ese manga, ¿qué pasó? Ya, bueno, el autor, Masaki Nakayama, empezó a hacer su manga. Él ya era conocido en el ámbito del terror por otros mangas que tenía. Ajá. Pero este en particular se volvió muy popular por el estilo narrativo que tenía, que se veía como si estuviera caótico. Hablaba de cosas sobrenaturales, apariciones, voces, maldiciones, encuentros con entidades que venían mandadas por ese mismo dios del cabello. Generalmente las personas que terminaban malditas era porque sin querer habían tenido contacto con algo, ya sea con un objeto maldito, con la tierra del templo, o con gente que había estado practicando una especie como de brujería. Pero realmente no eran personas ni inocentes ni culpables. O sea, el dios no distingue, simplemente va y se venga. Masaki Nakayama ya era conocido porque por
sus trabajos previos en terror psicológico, todos basados casi siempre en un entorno urbano, como este pueblo que es como... Bueno, el autor ya era conocido por sus mangas anteriores de terror, pero particularmente cuando se tradujo al inglés se volvió muy popular también en Occidente. Mucho del folclore que viene en sus mangas lo saca de folclore real japonés. O sea, todo eso está inspirado en cosas que sí son parte de la cultura, sobre todo el sintoísmo. Tiene mucho, que está muy arraigado en la cultura japonesa. Cuando comenzó el manga, su equipo empezó a crecer. Entonces tuvieron que rentar un edificio para poder meter a su equipo para seguir pues dibujando el manga. Estuvieron buscando, ellos se mudaron desde Sapporo hasta Tokio, porque ya en Tokio pues está todo el hub del manga, ¿no? Entonces, les fue bien, entonces. Le estaba yendo muy bien y estaba creciendo su equipo, entonces se puso a buscar un edificio, nomás que pues en Tokio está bien pinche caro todo. Y tardaron un rato. ¿En qué año fue eso, perdón? En 2010. 2010, fue hace poquito. Hace relativamente poco. Ajá. Igual ya tiene mucho tiempo haciendo manga, pero ese manga en específico se empezó a publicar en 2010. Cuando... quise decir como 95 o una onda así. No, esos son los anteriores, los cómics más viejos, pero este que fue el que se volvió como muy popular, por lo que vamos a hablar. Empezó a crecer el equipo, empezaron a buscar un edificio en Tokio para rentar, para poder mover todo como su grupo de manga. Estuvo buscando un buen rato, pero pues estaba muy caro. Y al final sí encontraron un edificio que estaba así sospechosamente barato para hacer a Tokio, ¿no? Pero pues era un edificio viejo, estaba prácticamente vacío, o sea, no iba a haber ningún problema de que ruidos ni nada más ahí vivían ¿cómo se llama? El landlord, el que le rentaba, y una compañía así medio sos, que nomás habría como una parte compañía. Una compañía, como algo ahí que abría tantito y luego cerraba y no estaban en todo el día, estaba el edificio vacío prácticamente. Y pues medio feyón, ¿no? Porque no estaba en buenas condiciones, pero pues está barato y estaba en el medio de Tokio. Entonces lo agarraron y Simón, porque pues ganga y para poder meter a todo su equipo ahí. Después de las 2 semanas que estuvieron ahí, porque tuvieron que acondicionar el lugar para poder seguir trabajando, empezaron a sacar cosas, cajas viejas, papeles, cosas así. Y Nakayama, en una de esas de ordenar y de organizar, en un closet encontró un kamidana, que es como un templo, un templito, un altarcito. Kamidan como un altar para el kami, ¿no? Ajá, para el kami de la casa. O sea, se usan como para pedir favores al kami de tu propia casa, al que se vive en tu casa, para que pues, te cuide la casa, te dé buena suerte y todo eso. Sí. Entonces, son relativamente comunes en Japón. O sea, es muy común que las personas tengan sus kamidana ahí o sus altares caseros, como muchos mexicanos también tienen aquí. Nada más que allá es al kami de la casa, no es a un santo en específico, es como el chaneque de tu casa, que te cuida. Lo que se le hizo extraño es que se veía como roto. O sea, lo encontró abandonado, esa es una, que es algo raro. Y lo encontró roto, pero parecía que había sido roto a propósito. Y eso fue lo que le dio como un mal vibe. Como de, no está tan cool esto. Sí. Aparte lo encontró envuelto, como papel encerado, como si lo hubieran tratado de ocultar. Entonces le dio como una muy mala vibra. Y dijo así como que Bad Yuyo, ¿cómo se llama? El Sukuna. Y dijo, el Sukuna. Él lo volvió a mover. Y lo dejó ahí con que... voy a fingir demencia, con que no vi nada, porque sí le dio así como cosita, ¿no? Porque se le hizo muy raro. Y que estuviera abandonado y que estuviera que se vea como si lo hubieran roto a la fuerza, pues. Ajá, sí. Entonces, no dijo nada, lo dejó ahí. Siguió chambeando con sus asistentes y todo. Pero sí se le quedó como que una cosita, ¿no? Mala espina. Sí. Porque no se le hizo muy, muy buen augurio haber llegado al edificio, haber encontrado eso a las 2 semanas, ¿no? De estar chambeando. Estuvieron chambeando normal, pero igual, a los días de haber encontrado el kamidana o el altar roto, empezaron a sus asistentes y él a ver primero como sombras en los pasillos. Se supone que era un edificio vacío, nada más estaba el que le rentaba y la compañía esta Shady, que abría mediodía y luego se iba. Empezaron a ver sombras en los pasillos primero y a escuchar voces, pero se supone que el edificio estaba vacío. Pasos, golpes, murmullos y es como de que ¿qué está pasando? Está medio raro. Él no les había dicho todavía lo del altar. Después empezaron a decir que cuando iban a los baños, porque eran como unos baños tipo los de las plazas, que son como varios pedidos, así como, stalls. Como cubículos. Cubículos, pues, de baño. De que iban al baño los trabajadores y veían a alguien afuera y en chinga abrían la puerta y ya no estaba nadie. Veían a una señora y a un hombre joven. No sé por qué se me fue figurarlo todo en gráficas de PlayStation 2, así tipo Silent Hill. O sea, sí. Tipo Silent Hill o no Fatal Frame, pero algo así como japonés, pues de Konami, pon atención, ¿no? Sí. Es una historia de esto. Veían muchas cosas raras, empezaban a escuchar sonidos, les empezó a fallar la calefacción, les empezó a fallar el sistema eléctrico, de que las luces se le apagaban. La cañería empezó a fallar también. Intentaron investigar como de qué está pasando, la tubería, la electricidad. Todo parecía bien. Digo, un edificio viejo, ¿no? Pero esos problemas empezaron a partir de que él encontró el altar roto.
También... Tenían rato chambeando antes de encontrar el altar roto, 2 semanas, sí, dijiste, tenían, tenían como 2 semanas. Entonces no habían encontrado nada, él encontró eso y a partir de ahí empezaron a ver todas cosas. A escuchar, a ver sombras. Una de sus asistentes repetidas veces le decía como que hay un cuervo picando la ventana y que cuando él volteaba ya no estaba el cuervo. Y se le sacaba de pedo, pues así como de que, güey, ¿qué pedo con el pájaro este? Empezaron a quejarse con él de que, oye, está kinda creepy. Les contó lo que había encontrado eso. Obviamente eso no ayudó a la paranoia, ¿no? O a la sugestión. Pero siguieron viendo cosas, empezaron a percibir un olor pútrido, como putrefacción, en el edificio. Todo el edificio. Entonces parecía que el olor venía del piso de abajo, que estaba vacío, supuestamente. Dijeron, ni de pedo, vamos a ir a investigar. Fueron a investigar y uno de sus asistentes al piso de abajo. Y cuando entraron, la puerta estaba abierta. Se les hizo muy raro que no estuviera cerrada porque pues todo el edificio estaba vacío. Deberían de haber estado cerradas las unidades. Estaba abierto. Se les daba, cada vez se les hacía el olor más nauseabundo, como que algo estaba podrido ahí. Entonces bajaron al piso, fueron a investigar. No encontraron nada, no vieron nada. Y a los días volvieron a ir él y una de sus asistentes para con el celular como que poner una lucecita porque pues estaba sin luz la parte de abajo. No había nada, no había basura, no había plomería, no había nada. Pero de la siguiente vez que fueron, lograron darse cuenta de que más al fondo del piso de abajo faltaban los azulejos del piso. Había hoyos en el piso. Pero la cosa es que el edificio estaba al ras del piso. O sea, no tenía sótano. Y esos hoyos se veían como bien profundos. Entonces al poner la luz del celular no se veía hasta el fondo. Nomás se veía como un túnel así. En varios, así, hoyos random en el piso. Todo esto que te estoy diciendo, él estaba contando su historia normal en el manga. Pero estaba barata la renta, ¿no? Estaba barata la renta, sí, con el yuyu. Todo esto él lo incluía en capítulos extra. O sea, escribía su manga y al final del manga había capítulos extra donde él empezó a contar estas historias. De que nos está pasando esto en el edificio, estamos viendo cosas, no sé qué, buscamos. Y él ilustra como que las escenas de cuando están los asistentes de que vieron algo. El piso lleno de hoyos inexplicables que no daban a ningún lado. Y el olor pútrido que tampoco le encontraron ninguna explicación. La cocina de ellos empezó a llenarse de moscas, o sea, la cocina de su piso, donde estaban chambeando, a pesar de que no usaban la cocina, se les llenó, se les infestó de moscas y no había comida, no había nada, no sabían qué hacer con eso. Y trataron de hacer una inspección más profunda, de hablar con el dueño, no dio respuestas. Y en una parte, sí llegaron a ver dentro del edificio donde estaban ellos, no el de abajo, una mancha negra, que se asume que era moho. Así como en Silent Hill 4. Sí. Exacto. Iba a salir un vergas de ahí. Iba a salir un vato de ahí. Tenía que ponerle una velita para que no salga. Veían esa cosa negra y los que llegaron a ver una entidad, o sea, ya una entidad formada, desaparecieron. Las personas. Los asistentes, hubo asistentes que simplemente dejaron de ir. Ahí mismo, o sea, ¿la vieron en dónde? ¿En el moho o en dónde? No, o sea, vieron el moho primero. No tengo ni idea. Y después vieron el moho y los que vieron el moho pudieron ver a una entidad negra. ¿Dentro del moho? No, dentro del moho. Fuera. No salir del moho, sino dentro del mismo edificio. Que sí, ha sido como en Silent Hill que salió algo. No, o sea, se les hizo sospechoso, pues que pensaron que del moho a lo mejor de ahí venía el olor, pero estaba muy raro porque era como olor a putrido, a cadáver, pues, y nunca lo encontraron, el origen. Pero los asistentes desaparecían. Ajá. O sea, simplemente dejaban de ir un día y ya no contestaban llamadas, mails, y nunca supo de ellos. O sea, él ya no supo de ellos, pues, porque les mandaba mensajes de que mails y eso, en él. Ya no volvían, o se enfermaban, y dejaban de ir a chambear. Hubo muchos asistentes rotando por lo mismo porque algunos se cagaban y decían, ya no quiero venir a trabajar aquí. Estuvieron ahí, varios de los que vieron la cosa negra, no el moho, la presencia negra, vieron una presencia negra que los asustaba mucho. Por eso ya no querían regresar la mayoría. Nakayama dice haber tenido un encuentro con eso, pero no les gusta hablar en detalles. O sea, como que le daba miedo hablar del coso. Porque lo habían visto él y otros asistentes y no le gustaba, o sea, como de que describía las otras cosas, pero específicamente la presencia negra no lo quería ni mencionar, le daba mucho miedo. Igual los asistentes. Estuvieron ahí 6 años aguantando ahí los spooks. No sé cómo duraron tanto, la neta, porque estaba muy culero. Estaba barata la renta. Estaba barata la renta en Tokio. Tenían problemas eléctricos, la gente se desaparecía. Hubo un incidente con el que le rentaba, de repente se paniqueó y se peleó con él. Y pues fue como que, ¿sabes qué? Ya, a la chingada, nos vamos a ir de aquí. Dijeron, bueno, vamos a dejar este lugar embrujado porque la neta sí está muy raro todo lo que estamos viendo. Y se fueron a otro edificio nuevo, asumiendo que ya todo iba a terminar, ¿no? Que era el problema del edificio y lo que habían encontrado ahí. Me dijeron, pues ni pedo, nos vamos. Se fueron a otro edificio, más nuevo, sin pedos, nada de cosas creepy. Cuando él pensó que ya se iba a terminar toda esta horda de cosas por 6 años que estuvieron sufriendo, la neta fue mucho tiempo, empezaron a pasar otras cosas. Al parecer, la chingadera que cualquier cosa que hubiera sido del edificio lo había seguido a donde se iba.
porque a los pocos meses de haberse ido al nuevo edificio, al estar hablando con uno de sus asistentes sobre lo que había pasado en el edificio anterior, porque era un asistente nuevo, el que no le había pasado, se le empezó a como sentir rara la boca, y seguía hablando con el asistente, y mientras más seguía hablando, le empezaba a salir como un olor putrido de la boca. Le empezó como así a apestar la boca, y hablaba, y mientras más hablaba del tema y del tema, se le iba pudriendo más, hasta que le empezó a sangrar, a salir sangre negra, con coágulos negros, así gelatinosos, y a tener un olor tan insoportable, podrido, que tuvo que irse al hospital a la chingada. Cuando llegó al punto en el que ya cuando estaba yendo al baño también estaba saliéndole sangre por todos lados, decidió ir ya con su doctor como personal, que le dijo por que todo su edificio te estaba saliendo. Sí, y se le estaban haciendo moretones en el cuerpo sin golpearse ni nada, o sea, por todas partes, por los ojos los tenía también llenos de sangre. El doctor le dijo, te me internas de una vez porque te estás muriendo. Ya cuando fue al hospital le dieron los análisis unos días después y resultó diagnosticado con una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica idiopática, o PTI. Nunca la había escuchado. PTI. Long story short, su sangre no tiene plaquetas. O sea, la sangre normal creo que tiene entre 250 y 350, algo así. Él tenía 2. Se estaba muriendo de hemorragias por todo el cuerpo y en todas partes. Por eso los murietes, por eso la sangre. Su sangre, como no tiene plaquetas, no coagula. Y le dio de una. O sea, fue como... Más bien se coagula sola, ¿no? O algo así. No coagula, no coagula. Entonces se le dan hemorragias internas por todos lados. En los órganos, en la piel, en todas partes. Entonces estuvo 2 meses hospitalizado porque estaba así como que... Al borde, hasta tuvo una, ¿cómo se dice? Experiencia cercana a la muerte. Después de esa diagnosis así medio extraña, repentina, porque aparte de lo que leí, creo que es algo que se da como... Sucede porque tu propio sistema inmune ataca tus células. Eso fue a lo que entendí en los términos médicos, y generalmente es hereditario, entonces está raro que se le haya salido de una, pues. Pero pues fue lo que le dijeron en el hospital. Sí se trató, logró salir con vida y sí mejoró. Igual dijo, bueno, ya la libré, todo bien, pero todavía sigue pensando en que ya no iba a hablar del tema y eso. Y a pesar de que decidió ya no escribir, o sea, ya no hacer capítulos extra donde narraba lo que estaba pasándole, porque sí escribió sobre eso también, sobre las hemorragias y todo eso. Siguió hablando con personas conocidas del tema, a pesar de que decidió ya no escribirlo en el manga porque le estaba dando mucho miedo. Pero cuando hablaba con estas personas se enfermaban, desaparecían, les pasaban accidentes. Entonces cierras también a las personas a las que les comentaba. Para este punto él ya sospechaba que estaba maldito. O sea, no el manga en sí, sino el hecho de estar hablando de esos eventos a partir de lo del shrine, ¿cómo se llama? Del altar que encontró. Él lo asociaba con eso y con estar hablando de eso. Tanto en el cómic, porque iba públicamente, le hacían entrevistas, ponía en su Twitter. De hecho, en su Twitter está todo su registro durante años de todo lo que le pasó, de fotos y de idas al hospital y cosas así. Está muy convincente. Te digo, fuera de que si haya sido una maldición o no, sí le pasaron muchas cosas. Como seguían sucediendo accidentes con las personas con las que seguía hablando, le daban enfermedades, sucesos extraños. Él dijo, ya, esto está maldito. De plano, sí, ya voy a dejar de escribir esto, porque no solo se estaba poniendo en riesgo a él, o eso era lo que sentía, estaba poniendo en riesgo a la gente a la que le hablaba del tema. También sucedió que pasaban cosas como, por ejemplo, en el nuevo estudio, justo cuando se publicó uno de los capítulos nuevos donde había hablado de eso, unos talismanes que tenía pegados en el techo se despegaron todos al mismo tiempo. Y otra es que también cuando hizo una entrevista como para un programa de radio, y acababa de terminar un borrador, estaba hablando del borrador que acababa de terminar, del último capítulo donde todavía estaba hablando de eso, se le empezó a hinchar la cara de un lado y se le bajó la temperatura así como que a muy bajos grados, así de peligroso. Se le hinchó la cara y fue al hospital otra vez y no le supieron dar razones. O sea, le dijeron así como, no te podemos dar nada, no te podemos dar nada, no sabemos qué tiene. El vato no tenía temperatura, tenía la cara hinchada. Regresó al estudio, descrapeó el borrador y lo volvió a escribir ya sin lo que mencionaba de los eventos del edificio viejo, y se le quitó. Regresó hacia su salud normal y ya sin la cara hinchada. Con esta última cosa de la hinchazón y de la cara y que el hospital no le supo dar razones, el vato ya así dijo, ya, ahí muere, no voy a volver a hablar jamás de esto, no voy a volver a dar otra entrevista. Canceló el manga y puso un último capítulo en el que dijo que todo lo que le había estado pasando, que no quería arriesgar su vida. Entonces, públicamente el manga se quedó inconcluso. Implicó que estaba maldito y que los últimos comunicados que dio en su Twitter es que no quería seguir arriesgando su vida, que ya había pasado por demasiado trauma, que no quería seguir tampoco arriesgando a las personas cerca de él para no seguir pasando por lo mismo. Muchos de los fans de él creen que pues fue maldecido por su propio trabajo, maldito por su propio trabajo, no sé cómo se dice, que lo abandonó pues por su propia seguridad. Ahora,
algunas personas proponen que fue un stunt de marketing, es una estrategia de marketing. Pues si estás haciendo como historias, yo también lo pensé, fíjate, así como de... Hay gente que dice, pues esto fue una historia de marketing. Para meterle más así oh no, así como que tenemos que conseguir ahora todos los mangas porque son edición limitada, ¿no? De que... Sí, y se siguen vendiendo y se siguen, como te digo, o sea, lo que no está continuo, pero el manga se sigue vendiendo tal cual, como quedó incompleto. Pero algunos dicen que pudo haber sido una estrategia de marketing porque qué cosa de terror va a ser más. O a lo mejor ya estaba enfermo el vato y sí le pasaron todas esas cosas al pobre que tenía esa enfermedad congénita y lo usó como estrategia de marketing. Lo que pasa es que a lo que investigué, no entré al Twitter, la verdad, porque eran años de hilos. Lo que sí se me hace muy cabrón es que si es una estrategia de marketing, la neta, el vato sí se ve que la pasó mal. O sea, las fotos, porque había algunas fotos. O sea, sí estuvo mal. Yo digo, maldición o no, no sabemos. Pero de que fue un stunt marketing sí tengo mis dudas porque son años de registro en Twitter con fotos y hablando de eso y de las cosas y de algunas cosas que él no le gustaba decir. Incluso de lo que habló, había cosas que él decía prefiero omitir porque sí se le hacían demasiado traumáticas, como lo de la figura negra. La figura negra que vieron él y algunos de sus asistentes. De eso sí no le gustaba hablar, no se arriesgó nunca a hablar de eso. Pero es una compilación de mucho, o sea, son años donde va diciendo el mismo. Entonces, si es una estrategia de marketing, la neta, qué compromiso, porque sí se ve distressed. Sí está... Se ve distressed, entonces, la verdad yo no creo que haya sido una estrategia para hacer popular el manga, porque el vato ya era conocido aparte, no era como que era un autor nuevo que necesitaba agarrar fama. Entonces, ¿qué crees que haya sido? Pues yo creo que algo le pasó. Maldición o no. Pues, o sea, algo le pasó, o sea que... ¿Cómo te digo? ¿A qué te refieres? Puede ser algo psicosomático, porque al final de cuentas, o sea, si yo veo un altar como el que encontró él, yo no le entiendo. Como lo que dicen de que si no los sobacas no son de tu cultura, no los ves, porque no los entiendes. O sea, los espantos de aquí no son los mismos espantos que los de allá, pues. Entonces, creo que tuvo que ver con lo que vio desde el principio, que eso le dio así como que... Porque tocó el altar y lo vio todo destruido, entonces yo creo que eso fue lo que desencadenó una serie de circunstancias psicosomáticas. Pero ya era un mal congénito que tenía, ¿no? De genético. Se supone que es un mal genético. Iba a salir sí o sí aunque no tocara la figura. A lo que tengo entendido, sí. Iba a salir sí o sí eventualmente. Lo que está raro es que se le haya disparado de una, porque generalmente es algo gradual. Entonces sí está raro. Toda la historia de él, supongamos que es real todo lo que sucedió, que si hay registro de eso, sí está raro. Toda la secuencia de cosas, pues. Incluso los que no tienen nada que ver y que empezaban a sucederle cosas o que veían cosas también, a pesar de que ellos no vieron ni tocaron el altar. Entonces... Pero pues se hace raro que... y a la gente que lo platicaban desapareció eso. Como, ¿hay algún registro o hay algún testimonio? No, es que mucho es anecdótico. Por eso. Mucho es anecdótico y la mayoría de la información se sacó de su Twitter, que es donde más información así... Twitter, de la fuente más confiable del internet. Muchos artículos se sonaban muy amarillistas, la neta. Como que exageraban mucho lo que le había pasado. No digo que no le haya pasado algo grave, sino que como que le agregaban así storytelling, pues, a lo que le estaba pasando a él. Entonces, es una mezcla de varias cosas. También es mucha desinformación porque los artículos que encontré, o sea, no hay una fuente seria. La única fuente confiable sería su Twitter. No le estoy quitando crédito a lo que le pasó. Simplemente que se hizo muy conocida esa historia y la gente le empezó a meter mucho. Entonces realmente no puedo encontrar mucha información. Por la naturaleza del manga también, ¿no? Yo creo que... y por todo, o sea, ¿qué más atractivo para los fans del terror que pensar algo así, pues de que la misma obra afectó a su autor? Para los que les gustan este tipo de cosas, suena muy atractivo. Una historia muy, muy enganchante, muy así como, sí, a huevo pasó esto. El vato sí sufrió, eso sí, porque sí la pasó mal con todo lo que se enfermó. Lo que estuvo raro es eso, pues también de que le pasaban a veces cosas como lo del hinchazón en la cara y lo de la temperatura y que en el mismo hospital le dijeron así como... Pero pues ya, ahí lo decidió dejar. Porque dijo, Nel, ¿para qué seguirle jugando al verga? ¿Está vivo todavía? A lo que encontré, sí. Sí, sigue vivo. Y pues realmente no podemos afirmar qué pasó o no pasó. Entre maldición, entre, ¿cómo se dice? Cosas psicosomáticas, que son las mismas cosas que... A veces la misma, ¿cómo se dice? No es paranoia, la predisposición. No. Cuando tú mismo te lo causas. ¿Cómo se llama? No fueron las predisposiciones. Sí, ¿a qué palabra te refieres? Pero ahorita no me esa palabra, sí. Ahorita lo vas a poner aquí. Una mezcla entre cosas que sí estuvieron raras, la neta, porque lo difícil estuvo raro. Sugestión. Sugestión, enfermedad, que eventualmente se iba a disparar. Y sucesos extraños
O sea, no fue el único que lo presenció, pues. Otra gente también lo presenció. O sea, su gestión colectiva. Suena como muy anecdótico, ¿sabes? Así como que... Es muy anecdótico. O sea, sí sucedió. Como algo que pondría así como lo que pasó con Sweet David, ¿cómo se llama? ¿Quién? Sweet David, ¿era? Dear David. El de Adam Ellis, que pensaron que hicieron una historia real y Adam Ellis lo sacó del culo. Sí, pues haciendo posts así de Instagram y cosas así. Las historias sobre todo de X o de Twitter, yo creo que, o sobre todo cuando son Reddits y mucha gente es, no, es que me está pasando esto y que ponen hilos, pues cosas así. O lo que pasó hace poco también del vato que según tenía un hongo que había caído de un meteorito y que se le empezó a crecer que era una RG, pues también se le salió de control. Y lo tienen en un facility, pues ahí metido en el agua. La gente, como dices tú, tiene muchas ganas a veces de creer, pues, en esas cosas o de creer en eso. Pero también es como que sí, es como que qué ganas de creer en que el vato le fue así o que le pasaron esas cosas. ¿Por qué no crees en pinche Loch Ness o en el Sasquatch o no sé, pues aquí es creer. Algo más buena onda. Algo más buena onda, pues sí. Pero pues también a lo mejor el vato era basurilla porque hacía cómics así. Bueno, es que no sé qué tipo de mangas o cómics, que dije cómics. ¿Qué tipo de mangas hacía como, o sea, qué cosas culeras le pasaban a la gente en su manga también, que el vato empezó a somatizarlo en lo físico? Sí, pues, algunos dicen que su misma obra fue la que lo carcomió, pues. ¿Su misma qué? ¿Aura? Su obra. Lo carcomió. O sea, aura, lo que escribía como era muy denso, pues que fue lo que lo carcomió. Y otros, pues que simplemente atrajo eso, que no era el manga en sí, sino que al llegar a ese edificio y al acceder así a algo shady, por las experiencias de él y por lo que habla, la neta se siente real, como que al menos él se siente que fue maldición, pues así la pasó mal, haya sido lo que haya sido. Siempre hay que tener protecciones, chavos, ahí cuando lidien con ese tipo de cosas. Sí, y ahí sí me cerró que no haya ido pues con un monje budista o algo allá. Sí, pues algo. Yo pensé que me ibas a decir que en el edificio que iba a entrar, que iba a llamar a alguien para que exorcizara. No, la neta es que duraron 6 años sufriendo ahí. Pues es que es lo que te digo, se me figura como que era el mismo trabajo que los estaba consumiendo en forma de un agregor, sí, pues, o sea, obviamente sí tiene su trasfondo psicológico, pero también en lo metafísico y no deja de ser, ¿cómo se dice? Está jaunteando, pues, de todas formas. Y la otra es que el manga en sí hablaba de un kami del cabello, ¿no? Pero es vengador, un kami, no voy a decir malo, vengativo. Porque no es malo, ni bueno, es culero. No es malo, o sea, no es malo. No era trickster tampoco. No. Nada más era como soberbio. Sí, angry. Pues entonces ya saben cómo está el pedo, chavos. Tienen que rezarle ahí si le creen el dios o la diosa del cabello, ahí háganle un mínimo, ¿cómo se dice? Una oración o como así, ¿no? Un ritual. Es como si la aportan. Préndele un incienso. Es ponerle atención, de alguna manera. Es como en American Gods, ¿no? Que lo que la atención de los humanos es lo que los elimina. El kami no se debilitó, se enojó. No se debilitó porque dejaron de worshipearlo, se enojó con el pueblo. Porque como que era el kami del pueblo. Sí. De la villa esa donde estaba sucediendo las cosas. Al final pues cada quien decide qué creer, ¿no? Si fue maldición, si fue psicosomático, si fue situación. Pero pues ahí está. Yo digo que pudo haber sido mezcla de las dos. De lo que él mismo cree y se encontró. Porque no te digo, o sea, no es lo mismo que yo me encuentre algo de eso y no sé qué es esto, a que él sabe específicamente por qué es malo que se haya encontrado el altar roto. Porque es cuenta que se encontró el sukuna así sellado y lo abrió y dijo, lo cargué. Y ni modo, lo soltó. Y bueno, con esto declaro cerrada esta sesión, la orden oculta. Si les gustó la historia de hoy, suscríbanse, denle like, piquen en la campanita y mándenselo a sus amigos que les gustan las monas chinas. Nos vemos la siguiente noche. Bye.